Hola chicos, bienvenidos otra vez. Bueno, ahora vamos a comenzar la segunda parte de esta clase y particularmente vamos a ver genética de la herencia, vamos a ver la parte de Mendel. Para meternos de lleno en esta parte de la clase que corresponde a lo que es Mendel, vamos a presentar algunas definiciones para que ustedes se empiecen a familiarizar con los conceptos. Así podemos después manejar el tema de Mendel en forma más fácil. Lo primero que vamos a definir es lo que es un gen. Es una unidad de la herencia en un cromosoma, es una secuencia de nucleótidos específica en la molécula de ADN que desempeña una cierta función y puede codificar para una molécula de ARN o para un polipéptido. Entonces, en este caso, fíjense que tenemos al ADN, ¿sí? En el ADN hay una cierta porción solamente que contiene la información para un gen específico que abarca estos nucleótidos nada más, ¿sí? Que están marcados acá. Y este gen o esta porción de ADN codifica para esta proteína. ¿Qué quiere decir que codifica para esta proteína? Es que contiene ahí la información para formar esta proteína específica. Y este gen particular puede tener la información o para formar una proteína completa o para formar un polipéptido, que es una secuencia de ADN, o para formar un ARN que cumple una determinada función. La próxima definición que vamos a ver en esta diapositiva es la de cromosomas homólogos, que ya los hemos visto, pero vamos a volver a reforzar. Son los pares de cromosomas que tienen el mismo tamaño, misma forma y misma disposición de los genes, ¿sí? Cada uno de los cromosomas que pertenecen a un mismo par, uno proviene del papá y el otro proviene de la mamá. Y el cromosoma 1 contiene determinados genes y esos mismos genes están representados en el cromosoma 1 proveniente del otro progenitor. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, tenemos el par de cromosomas homólogos, uno que viene del papá y uno que viene de la mamá, ¿sí? Y ahí en el espacio donde está la franja naranja está el gen que codifica para color de ojos. En la parte verde está el gen que codifica para color de pelos, acá. El azul representa textura del pelo, acá el lóbulo de la oreja y acá el que lleva la información para codificar el color de piel. Entonces, esta información en un individuo va a estar en el mismo par de cromosomas, por ejemplo en el cromosoma 1, y va a haber información en el cromosoma 1 del papá, que viene del papá, y en el cromosoma 1 que viene de la mamá. La siguiente definición es la definición de alelo. ¿A qué llamamos alelo? Llamamos a dos o más formas diferentes de un gen. Como yo les dije anteriormente, cada individuo que es diploide puede llegar a tener como máximo dos versiones distintas de un gen, ¿sí? O dos variantes distintas para un mismo gen. Entonces, alelo se denomina a dos o más formas diferentes de un gen. Los alelos ocupan una posición determinada en un cromosoma, ¿sí? Y en los cromosomas homólogos van a ocupar la misma posición, ¿sí? Y durante la meiosis se van a separar. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, acá tenemos del lado izquierdo un par de cromosomas homólogos y ambos cromosomas llevan la información para el gen A. Justo en la misma posición, el amarillo lleva la información para el gen A, que en este caso
está representada como A grande, y el violeta lleva también la información para el gen A, que en este caso la información es A chica. Fíjense que también codifica para la misma característica que sería formar una proteína A, pero el amarillo lleva información para formar una proteína A grande y el violeta lleva la información para formar una proteína A chica. Y tenemos un ejemplo en el segundo par de homólogos también para B. Un organismo homocigota es un organismo diploide cuyos alelos son idénticos en uno o más loci. Un organismo es heterocigota cuando lleva dos alelos diferentes en uno o más loci. Vamos a ver acá un ejemplo. Fíjense, tenemos en este caso, en este par de cromosomas homólogos, están marcados de alguna manera tres genes, el gen P, el gen A y el gen B. ¿Sí? Para el gen P tenemos dos alelos que están ubicados a la misma altura, ¿sí? Porque en los dos cromosomas la información está para en la misma altura, en la misma posición, ¿sí? Pero como en el cromosoma azul el alelo es P grande y en el cromosoma rojo también es P grande, se dice que para este gen, este organismo es homocigota. Si vamos a ver el gen A, los dos genes son A chica, entonces también son homocigotas, ¿sí? En cambio, si miramos el gen B, vemos que el cromosoma azul tiene una B chica y el cromosoma rojo tiene una B grande. Son distintos los alelos. Entonces, este organismo para el gen B es un organismo heterocigota. Ahora vamos a pasar a las próximas dos definiciones, que son las de dominante y recesivo. Llamamos dominante al alelo que se expresa, al que se ve el que se expresa. Y al recesivo es un alelo en el cual en los organismos heterocigotas la expresión de este alelo no se ve, queda tapada por el gen dominante. Se ve el gen dominante, pero no se ve el gen recesivo. Si vamos a ver, volvemos al mismo ejemplo de antes, tenemos que en el caso de el gen P, en este caso tenemos un organismo que para el gen P es homocigota y es un homocigota dominante, se llama, ¿sí? Dominante porque las dos letras en este caso son grandes y por una especie de conveniencia, se llama dominante, a los genes dominantes o a los alelos dominantes se le da la letra mayúscula, ¿sí? Y a los genes recesivos se le asigna la letra minúscula, ¿sí? En el caso del alelo A, fíjense que en este caso este organismo es un organismo homocigota, pero como los dos alelos son con letra chiquitita, es un homocigota que tiene alelos recesivos. Entonces se llama un homocigota recesivo. Y en el caso de B, ¿sí? Cuando uno tiene un organismo heterocigota, sucede que el alelo que se va a mostrar y que se va a ver y que va a tapar al otro es el alelo dominante, o sea, el que tiene la letra grande. En este caso, la característica que codifica B grande se va a ver y la característica que codifica B chico no se va a ver, va a quedar enmascarada por B grande, ¿sí? Estas son las definiciones de alelo recesivo y alelo dominante. Y por último, tenemos las últimas dos definiciones que nos interesa que ustedes sepan, que es, ¿a qué llamamos genotipo? Es la constitución genética, son los genes, todos los genes que están codificados o que están contenidos dentro del
del material genético, ¿sí? Y llamamos fenotipo a las características que uno puede observar en un organismo y que esto es resultado de las interacciones entre lo que es el conjunto de alelos, ¿sí? Otros genes que también interaccionan y del medio ambiente. Entonces, la interacción entre estas tres cosas particulares hacen que el organismo tenga un fenotipo particular, que es cómo se expresa la información genética y es lo que uno ve como resultado de la interacción de estas tres partes, ¿sí? Habrán escuchado hablar más de una vez de lo que son las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son las leyes de la herencia, los que Mendel es como el padre de la genética de la herencia, ¿sí? El que determinó cómo se heredan distintos caracteres. Les cuento que Mendel, Gregor Mendel, era un monje, ¿sí? Que vivía en un convento en Checoslovaquia. Vivió alrededor del año 1800, ¿sí? Y él lo que hacía en sus vida cotidiana era trabajar con una planta de arvejas. Y él se dedicaba a hacer experimentos de cruza con esta planta de arvejas. Y llegó a analizar hasta 21.000 cruzas entre distintas plantas de arvejas y a partir de los resultados que fue recolectando de todas esas cruzas, llegó a elaborar la idea de que en los organismos existían ciertos elementos que eran individuales que estaban involucrados en lo que era la herencia y que estos elementos que uno venía de un progenitor y el otro del otro progenitor se combinaban entre sí para dar una característica específica en la progenie, ¿sí? Entonces se dice que él fue el padre de la herencia porque hasta ese momento no se conocía lo que era lo que conocemos ahora, lo que se denomina un gen, una unidad estructural que es un gen, cómo se puede combinar un gen con otro gen, cómo se expresa un gen con respecto a otro del cromosoma homólogo. Hasta ese momento no se sabía nada de nada, ¿sí? Entonces, él como que fue un pionero en todo lo que es la herencia de los distintos caracteres y cómo se iban distribuyendo estas características en la progenie, respetando un cierto patrón que ahora vamos a ver. ¿Por qué Mendel usó a la planta de arveja como un modelo experimental para hacer todos sus experimentos y todas sus cruzas? Es porque esta planta era extremadamente conveniente. Primero porque es barata. Segundo porque crece rápido. Entonces, de alguna manera, cuando él hacía algún cruzamiento específico, no tenía que esperar mucho tiempo para ver los resultados de lo que obtenía. Y esta planta tenía ciertas características que le permitían a él analizar ciertos patrones. Por ejemplo, era fácil controlar la polinización de las flores, ahora vamos a ver por qué, y se podían obtener líneas puras de estas plantas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son líneas puras? Líneas puras de las plantas son plantas que dan siempre el mismo tipo de arvejas, ¿sí? Les voy a mostrar ahora cuál era el método de investigación de Mendel. Él utilizaba las plantas de arvejas cuyas flores tenían una anatomía especial. Fíjense que estas flores tenían los estambres, que eran los órganos sexuales masculinos,
Las anteras, que son la punta de estos estambres en donde se produce el polen. El polen es la gameta masculina de estas plantas. Y estas flores, particularmente, además, tienen órganos sexuales femeninos también en estas flores, ¿sí? El carpelo es el órgano sexual femenino y el estigma es donde aterriza el polen, ¿sí? Y que de alguna manera es lo que se fertiliza para dar lugar al cigoto. Entonces, esta flor particular tenía el órgano sexual femenino y masculino y ahí se formaban las gametas. Mendel lo que hacía era manejar la polinización de las flores de alguna manera. En este caso se muestra un ejemplo de lo que es la polinización cruzada de las flores de estas plantas de arvejas. Entonces, fíjense que él tenía una flor de color violeta y lo que hacía, lo que llamamos una polinización cruzada, es que tomaba una flor blanca, la cual le sacaba los órganos sexuales masculinos y con un pincel pasaba polen de la planta violeta hacia la planta blanca. De esta manera, lo que hacía estaba como fecundando las gametas femeninas de la planta blanca con las gametas masculinas de la planta de flores violetas. Una vez que esta flor seguía su curso, se formaba esta vaina que vemos acá, que esta vaina es la famosa chaucha que contiene adentro las arvejas. Las arvejas son las semillas, son los cigotos de alguna manera de esta planta. Si él agarra cada una de estas semillas y las siembra, de cada semilla va a obtener una planta y particularmente del crecimiento, ya sea de las características de las semillas como de cuando la planta crece y se desarrolla y vuelve a dar flores, va a poder sacar ciertas observaciones que era lo que él iba a ir anotando y después fue analizando. Utilizando como herramienta la planta de arveja y la polinización cruzada, Mendel se quiso contestar una pregunta particular que era, cuando dos cepas de estas plantas que tienen rasgos contrastantes, o sea, muy distintos, se cruzan una con otra, las características de cada planta se mezclan en forma irreversible en las generaciones futuras. Entonces, el experimento que hizo para contestar esta pregunta fue el siguiente. Él tomó de una planta que es una línea pura. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se llama una línea pura? A una planta que siempre, cada vez que la cruza con plantas similares, siempre obtiene semillas del mismo tipo. En este caso, por ejemplo, siempre semillas esféricas lisas. Esto es una línea pura. La cruzó con otra planta de líneas puras, que era otro tipo de línea pura, que siempre daba semillas arrugadas, ¿sí? Entonces, se aseguró de que cada planta por separado siempre diera el mismo tipo de semillas. Bueno, agarró una semilla esférica, una semilla arrugada, la plantó, dejó crecer, salió la planta, dio flores y ¿qué hizo en este caso? Hizo polinización cruzada. ¿Qué quiere decir? Transfirió polen de una flor a la otra flor que le sacó el órgano sexual masculino, cosa que no pudiera fabricar polen. Entonces, a partir de esta polinización cruzada se formó una vaina conteniendo semillas, ¿sí? Cuando fue a mirar las semillas de esta vaina, vio que las semillas eran todas esféricas, ¿sí? Estas semillas que se obtienen después de esta cruza se llama F1. F1 es la filial 1, es la primer descendencia que se obtiene cuando uno cruza
dos individuos y se le da el nombre de F1. Entonces, todas las semillas eran iguales y todas eran iguales a un progenitor. Todas eran esféricas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Planta una de estas semillas, deja crecer la flor, deja crecer la planta, deja que dé flor y lo que hace es una segunda cruza. Pero en esta cruza lo que hace es una autopolinización. Deja que esta flor se polinice con su propio polen, ¿sí? Acuérdense que estas plantas, las flores, tenían los órganos femeninos y masculinos en la misma flor, quiere decir que si él dejaba la planta aislada, esa planta podía dar vainas, podía dar chauchas con semillas adentro porque se autopolinizaba. De esta manera, cuando esta planta daba chauchas, esas chauchas se las llamaba F2 porque es la segunda generación vendría a ser. A partir de la primera se obtuvo la F1 y ahora la F2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ve en esta F2? ¿Qué es lo que ve en estas chauchas cuando las abre? Ve que obtiene algunas semillas que eran esféricas lisas y otras semillas que eran arrugadas y que guardaban un tipo de proporción. Había un cuarto de semillas arrugadas y 3/4 de semillas lisas. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de su experimento? Que no hay una mezcla irreversible, ¿sí?, de los caracteres que uno observa en los progenitores. Un rasgo puede desaparecer en una generación, pero puede volver a aparecer en generaciones posteriores. Cuando él vio este resultado de este experimento, empezó a observar otras características distintas de las plantas como para corroborar si se volvía a repetir la misma relación entre un rasgo y otro, ¿sí? Entonces se dedicó a hacer cruzamientos a lo loco. Recuerden que él era un monje que vivía en un monasterio y de alguna manera tenía todo el tiempo del mundo para estar haciendo cruzas, plantando semillas, observando cada característica de las plantas y bueno, llegó a juntar un montón de observaciones. En esta tabla ven los resultados que obtuvieron, que fue obteniendo Mendel de las características que iba observando. Por ejemplo, miró qué pasaba cuando cruzaba una semilla esférica con una semilla arrugada y vio de alguna manera empezó a observar diferentes rasgos. Por ejemplo, en 5.400 plantas, como dice acá, vio que observaba de alguna manera el rasgo dominante y 1.850 peces o plantas veía el rasgo recesivo. Fíjense, en total él observó 7.324 plantas, ¿sí? Y hizo la relación entre las veces que observaba el rasgo dominante y el rasgo recesivo y esta relación le dio una relación más o menos de 3:1, ¿sí? Y así fue observando distintas características. Por ejemplo, cruzó semilla amarilla con semilla verde, flores púrpuras con flores blancas. Siempre hablo de plantas, ¿no? Plantas de vaina inflada con plantas de vaina delgada, plantas de vaina verde con plantas de vaina amarilla, distintos tipos de flores y siempre vio que se guardaba una característica más o menos de 3:1 en lo que era la relación de
el gen, de la característica, entre una característica y la otra, ¿sí? Una característica era dominante y la otra aparecía con menos, de alguna manera, menos veces y que nosotros sabemos que a eso lo llamamos la característica recesiva. Entonces, entre la relación que había entre la aparición de una y otra siempre era una relación 3:1. Entonces, ¿cómo sería la explicación de los resultados que observó Mendel? Cuando él parte de una generación parental que se llama línea pura, está partiendo de organismos que para esa característica, en este caso, por ejemplo, el de semilla lisa, para esa característica es homocigota, ¿sí? Lo mismo que el otro parental, el otro progenitor que da semilla arrugada, también es un organismo homocigota. Entonces, el que da la semilla lisa es un organismo que es homocigota dominante, por eso es S grande, S grande. Tiene en un cromosoma el alelo dominante y en el otro cromosoma el mismo alelo dominante. En cambio, el otro, que también es una línea pura, o sea, es un organismo homocigota, tiene en los dos alelos S chica y S chica. Cuando cada una de estas plantas, esta semilla es sembrada, la planta crece, ¿sí? Y las plantas forman los gametos. La que es homocigota dominante, los dos tipos, va a formar un solo tipo de gametos que va a ser gametos que lleven el alelo S grande, ¿sí? Es la única manera porque no hay otro alelo S presente en la planta. Y la otra planta va a formar gametos que lleven el alelo S chica, porque no tiene otro alelo presente en su genoma, ¿sí? Cuando estos gametos, uno fecunde al otro para formar un cigoto, se va a combinar S grande con S chica. En este caso, el cigoto que se forma es un cigoto que va a contener la información de S grande con S chica. Este cigoto va a formar un organismo que para esa característica va a ser heterocigota. Va a tener un alelo S grande y un alelo S chica. ¿Y qué es lo que sucede? Acuérdense que esta es la F1. Como el alelo dominante es la S grande, lo que se va a ver como fenotipo es la característica que está codificada por la letra grande, que vendría a ser la semilla lisa. Cuando esta semilla se deja crecer, se crece la planta, da flores, se hace la autopolinización. Antes de hacer la autopolinización, se van a generar las gametas, la planta va a generar gametas. Entonces, las gametas que se forman se van a formar gametas femeninas que van a llevar una S grande, acá, una S grande, dos van a llevar la S grande, dos van a llevar la S chica. Lo mismo las gametas masculinas, dos van a llevar la S grande y dos van a llevar la S chica, ¿sí? Entonces, si se va a formar un cigoto a partir de la autopolinización de esta planta, nosotros, aplicando una regla que es el cuadro de Punnett, que les voy a explicar a continuación, podemos predecir cómo son la descendencia o la posible descendencia de esta cruza que vendría a ser una cruza por autopolinización. Entonces, para poder hacer esta cruza y ver la descendencia, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo son los gametos de cada organismo. En este caso les dije que, por ejemplo, los gametos femeninos que puede formar una semilla
que es esta semilla que está acá, ¿sí? Que es S grande, S grande, S grande, S chica, perdón, va a formar gametos que tienen S grande o S chica, no hay otra opción, ¿sí? Entonces, cuando venimos al cuadro de Punnett, los óvulos que va a poder formar esta planta son óvulos que son S grande, que los vamos a poner acá, o S chica, que se va a poner acá, ¿sí? Por otro lado, en el caso de tener, de mirar lo que son las gametas masculinas, ¿sí? Las gametas masculinas que se van a formar de esta planta van a ser también S grande y S chica. Entonces las vamos a ubicar en este lugar de la tabla, o S grande acá y la gameta S chica acá abajo, ¿sí? Recuerden ustedes que en la meiosis, para formar las gametas, se formaban 4 células, ¿sí? A partir de una sola célula germinal se formaban 4 células. Pero ¿qué pasa? De estas 4 células, 2 van a ser S grande y 2 van a ser S chicas. No hay más opciones. Por eso se simbolizan las distintas variantes. Entonces, ¿cómo se hace este cuadro? Se empiezan a hacer las diferentes combinaciones. Se hace una entrada por cada lado. Se entra por este lado, ¿sí? Y esta S grande se combina con esta S grande de acá, ¿sí? Entonces, si se combina esa gameta femenina con esa gameta masculina, se va a formar un cigoto que es S grande, ¿sí? Si se combina esta gameta, ¿sí? Con esta gameta se está combinando una gameta que es S chica con otra S chica y va a formar este cigoto que tenemos acá, que cuando crezca va a dar esta semilla, ¿sí? Y así sucesivamente se hacen las combinaciones. Se pueden obtener hasta 4 combinaciones. Y en ese cuadro de Punnett, ¿qué vamos a ver? Que hay 3 combinaciones en las cuales está presente el alelo dominante, o sea, la S grande. La S grande, como vimos antes, al ser un alelo dominante, es el que va a dar la característica, el que vamos a poder observar la característica, y el alelo recesivo va a verse tapado, no se va a ver, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que las 3 semillas que recibieron el alelo grande son semillas de tipo lisas. La única semilla que es rugosa es la semilla que se formó por la combinación de gametos que tenían el alelo S chico, el gameto femenino, el gameto masculino S chico y el gameto femenino S chico, formó un cigoto que es homocigota recesivo, en el cual se ve por única vez que se obtiene una semilla de tipo rugosa, arrugada, ¿sí? Si ustedes ven la proporción, van a ver que en esta F2 hay una proporción de 3 posibles combinaciones en las cuales se obtienen plantas o semillas lisas frente a una sola vez de 4 que se puede obtener semillas de tipo arrugadas. Entonces, la herencia depende de factores que provienen de cada uno de los progenitores y que son unidades que están separadas y que no se mezclan en la progenie, ¿sí? No se mezclan, no desaparecen. Si no aparecen en la F1, pueden aparecer en la F2, pero no desaparecen y tampoco se mezclan. O aparece una o aparece la otra. En esta diapositiva vamos a ver lo que es la primera ley de Mendel, que es la ley de segregación de los alelos. De acuerdo con esta ley, que es la ley de segregación, que dice que para cada característica, el par de alelos de cada progenitor, recuerden que cada progenitor tiene 2 alelos para un gen, el par de alelos se separa un alelo del otro y un solo alelo de cada progenitor
pasa a la descendencia, ¿sí? ¿Cómo es que sucede esto? Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Tenemos la flor rosa que aporta las gametas femeninas y la flor blanca que aporta las gametas masculinas. La flor rosa es una línea pura, que el color rosa está dado por el gen B. Y el color rosa, en este caso la línea pura es B grande, B grande. ¿Qué quiere decir? Que es homocigota dominante. En cambio, la flor blanca es una línea pura, es una homocigota, pero es una homocigota recesiva. Es B chica, B chica. Entonces, la flor, la planta que tiene flores rosas, las únicas gametas que puede formar son gametas con el alelo B grande, y la flor que tiene flores blancas, los únicos gametos que pueden formar son gametos conteniendo el alelo B chica. Cuando estos dos gametos, uno fecunda al otro, va a dar cigotos que cuando crezcan, la flor de esa F1, de esa planta que se forma por la unión de estas dos gametas, va a ser una flor de color rosa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver el alelo dominante, ¿sí? Cuando esta flor rosa, cuando esta planta de flor rosa se autopolinice, va a pasar esto. Esta planta que tiene el alelo B grande y el alelo B chica va a poder formar gametos femeninos que tengan. Algunos gametos van a tener B grande y otros gametos van a tener B chicos. Y cuando se vayan a combinar con los gametos masculinos, como es la misma planta, algunos gametos masculinos van a tener B grande y otros gametos masculinos van a tener B chica. Entonces, en el cuadro de Punnett tenemos que ubicar las posibles gametas femeninas y masculinas. Acá está la B grande masculina, la B chica masculina, que son las únicas dos posibilidades que hay, y la B grande femenina y la B grande masculina. Hacemos las combinaciones de las posibles gametas para ver qué tipo de cigotos podemos obtener. Cuando mezclamos estas dos posibilidades, obtenemos un cigoto B grande, acá un cigoto B grande B chica, acá otro cigoto B grande B chica y acá un cigoto que tiene B chica, ¿sí? Y acá vemos que hay 3 chances de obtener plantas de flores rosas. ¿Por qué? Porque hay 3 chances de 4 de que se junte una gameta que lleva el alelo dominante. Entonces puede haber cigotos que sean homocigotas dominantes o que sean heterocigotas. Si son homocigotas dominantes o si son heterocigotas, las flores van a ser rosas. La única manera de obtener una planta con flores blancas es que se junten las dos gametas que llevan el alelo recesivo, o sea, la B chica. ¿Cuántas posibilidades hay? Una de 4. Una de 4. La primera ley de Mendel puede ser explicada por la meiosis. Este proceso de división puede explicar que el par de alelos que contiene cada progenitor se separa uno del otro durante la meiosis y un solo par de alelos, y un solo alelo de cada progenitor puede pasar a la descendencia. Entonces vamos a ver acá el ejemplo que tenemos con este diagrama, ¿sí? En esta primer parte vemos que hay una célula con un par de cromosomas homólogos y como vemos esta célula es una célula heterocigota porque para el gen S tenemos el alelo S grande y el alelo S chica, que quiere decir que tenemos dos versiones distintas para este gen.
son cromosomas homólogos y son heterocigotas. Fíjense, cuando esta célula atraviesa la fase S del ciclo celular, se duplica el ADN y ahora cada cromosoma pasa a tener 2 cromátides. El cromosoma que tenía la S grande, la cromátide hermana, también va a tener la S grande. Y el cromosoma homólogo que tenía la S chica, ahora va a tener una cromátide hermana que va a tener el alelo con la S chica, ¿sí? Cuando esa célula siga adelante con G2 y pase la primera división meiótica, lo que va a suceder, como vimos anteriormente, es que luego de culminada la primera división meiótica, se van a separar los 2 cromosomas homólogos. Se separa un homólogo del otro, con lo cual nos va a quedar acá una célula que va a contener el cromosoma con las 2 cromátides conteniendo el alelo dominante. Y en este caso una célula con un homólogo que va a tener en sus 2 cromátides el alelo recesivo. Y luego de pasar la segunda división meiótica, o sea la meiosis 2, acá se van a obtener 4 células. De esta primer célula, ¿sí?, se van a obtener 2 células que van a recibir un alelo S grande, ¿sí?, un alelo S grande, y esta célula, la segunda célula, también el alelo S grande. En cambio, las células que se formen a partir de esta segunda célula van a recibir un alelo S chica y la otra también el alelo S chica, ¿sí? Entonces acá van a ver que se forman 4 gametas haploides en las cuales 2 gametas van a contener la letra grande, o sea, el alelo dominante, y las otras 2 gametas va a tener el alelo recesivo, ¿sí? Dependiendo qué gameta se una con qué otra gameta, es el cigoto que va a dar, ¿sí? Pero estas son las posibilidades, las posibles gametas que se pueden formar a partir de este progenitor. Se van a poder formar 2 tipos de gametas nada más. Acá hay 4 gametas, pero si vemos el tipo de gametas, hay gametas que tienen la letra S grande y hay otro tipo de gametas que tienen S chico. No hay más posibilidades. Hay 2 tipos de gametas. Esto es lo que nosotros vamos a poner en el cuadro de Punnett, los tipos distintos de gametas que se forman. Recuerden ustedes además que un evento muy importante que ocurría durante la meiosis es que había un apareamiento entre los cromosomas homólogos y esto implicaba un intercambio de información y de segmentos entre los cromosomas. Acuérdense que teníamos un par de cromosomas homólogos que durante la profase 1 se acercaba el uno al otro, se apareaban y ocurría el intercambio de información, el entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos, de manera tal que cuando terminaba este entrecruzamiento, los cromosomas quedaban totalmente distintos a los originales, ¿sí? Tenían segmentos que fueron intercambiados. Entonces ahora cada cromosoma no tiene cromátides hermanas porque ya es distinta la información que hay en una cromátide con respecto a la otra. Mendel elaboró una segunda ley y esta segunda ley es la llamada ley de segregación independiente de los genes. Según o de acuerdo a esta ley, el par de alelos de cada característica se va a distribuir de forma independiente de los alelos de otras características. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una semilla de color amarilla, ¿sí? Una semilla de color amarilla
y otra semilla de color verde, que tiene la particularidad que la amarilla es lisa y la verde es rugosa. Entonces estamos viendo dos características, color y textura, ¿sí? Supónganse que la R viene de rugosa y la A de amarilla. Entonces, la R grande significa lisa y la R chiquitita rugosa. La A grande significa amarilla y la A chica significa verde, ¿sí? Entonces, ¿qué gametas va a formar cada planta? En el caso de la amarilla, que es R grande, A grande, la única posibilidad de gametas que va a formar es R grande y A grande. ¿Sí? Acá fíjense que estamos hablando de dos genes distintos y que en este caso son líneas puras. Esta característica, esta semilla, va a dar solamente gametas que tengan alelos R grande y A grande. Lo mismo va a suceder con la otra semilla que también es una línea pura. Las únicas gametas que va a poder formar son gametas que contengan a R chicas y a A chicas. Entonces, estos dos alelos van a estar contenidos en los gametos y es la única posible combinación que hay. Cuando este gameto fecunde a este otro gameto, va a dar un cigoto con estas características, ¿sí? ¿Por qué el cigoto este va a ser amarillo y liso? Y porque el cigoto este va a estar formado, fíjense, a nivel de genotipo. Si miramos los genes o los alelos que contiene esta semilla, va a tener un alelo R grande que recibió del papá, supónganse, y un alelo R chica que recibió de la mamá. Como el R grande es dominante sobre el R chica, lo que se va a ver es la característica del R grande, o sea que va a ser lisa. Y cuando vamos a mirar el otro alelo, que era el color, ¿sí? Este cigoto va a tener un alelo A grande y un alelo A chico. Recuerden que cada gameto es haploide. Cuando los dos gametos se juntan entre sí por la fecundación, se forma un cigoto. Y el cigoto es diploide. Tiene dos versiones de cada cromosoma. Recuerden eso. Por eso es que acá tenemos R grande, R chica en esta F1 y tenemos A grande, A chica. ¿Sí? Entonces, en este caso, toda la F1 van a ser semillas amarillas y lisas, porque los alelos dominantes son la característica lisa y la característica amarilla. Para formar la F2, lo que se va a hacer es la autopolinización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para hacer la autopolinización hay que primero pensar las gametas que puede dar la filial 1, la F1, ¿qué gametas va a poder dar? Gametas femeninas y gametas masculinas. Y son todas las posibles combinaciones entre los dos tipos de alelos que hay presentes en esa planta de los dos genes. ¿Qué quiere decir? Que una gameta puede recibir R grande con A grande. Otra gameta puede recibir R grande con A chica. Otra gameta puede recibir R chica con A grande y otra gameta R chica con A chica. ¿Entienden? Y como es una autopolinización, es la misma planta, las gametas femeninas que va a poder formar es lo mismo. R grande con A grande, R grande con A chica, R chica con A chica y R chica con A chica. ¿Sí? Cuando hacemos todas esas combinaciones posibles entre los gametos, vamos a ver que se va a formar estas combinaciones posibles, ¿sí? Se van a obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plantas que van a dar semillas que son lisas y que son amarillas, ¿sí?
porque van a ser las que van a recibir alelos dominantes. Alelo dominante tanto para el color y alelo dominante tanto para la forma, si es rugosa o si es lisa, ¿sí? Entonces, 9 de 16 posibles combinaciones van a dar ese tipo de semilla amarilla y lisa. 3 posibles combinaciones van a dar semillas lisas y verdes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La lisa era una característica dominante que estaba dada por la R grande, pero el color verde era porque tenía que ser homocigota recesivo para esa característica, ¿sí? Después lo ven bien en detalle ustedes. Va a haber 3 también posibilidades de que me den semillas rugosas de color amarillo. ¿Por qué? Porque el rugoso es una característica recesiva que está dada cuando se combina un alelo R chico con un alelo R chico, ¿sí? Entonces, y amarillo va a ser que está presente el alelo dominante para el color. Y hay una sola posibilidad en 16 que se vuelva a obtener las características del progenitor, que era la semilla de color verde y rugosa. Entonces, fíjense todas las combinaciones posibles que se pudieron obtener mirando, en vez de una característica, mirando 2 características, ¿sí? Y esto es lo que Mendel, después de hacer un montón de cruzas, mirando 2 características particulares, vio que 2 caracteres van a segregar en forma independiente uno del otro. Fíjense que la meiosis también explica esta segunda ley de Mendel. Si los alelos de 2 características están en cromosomas distintos, la distribución de estas características va a ser independiente una de la otra. Entonces, fíjense, acá tenemos un progenitor, ¿sí? Un progenitor que tiene homólogos, 2 pares de homólogos se están mostrando acá. El homólogo que tiene S grande, esperen que se lo muestro, este homólogo que tiene este cromosoma que tiene S grande y el homólogo que está acá que tiene S chica, ¿sí? Y por otro lado tenemos el otro par de homólogos que tiene Y grande, ¿sí? Y este que tiene Y chica. Son 2 pares de homólogos, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que se van a alinear en la metafase 1, se van a ubicar en el plano ecuatorial y se van a separar primero los homólogos en la meiosis 1 y después se van a separar las cromátides de cada cromosoma en la meiosis 2, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué se va a obtener? Y se van a combinar de alguna manera, van a ir a parar a cada célula final cualquier cromátide con cualquier cromátide, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuáles son las 4 posibles gametas que pueden formarse a partir de esa célula que tenemos ahí? Son estas 4 gametas. Una gameta que puede recibir S grande y grande, otra gameta que puede recibir S grande con Y chica, otra gameta que puede recibir S chica con Y grande y otra gameta puede recibir S chica con Y chica, ¿sí? Entonces, estas son las 4 posibles gametas que puede formar este progenitor. Después, cuando el otro progenitor forme sus propias gametas, depende cuál de estas 4 gametas se junte con cuál de la otra gameta, va a dar el nuevo organismo y qué características tenga este organismo. Fíjense cómo la reproducción sexual aporta un nivel de variabilidad altísimo
a lo que es la progenie. Para practicar un poco lo que es ejercicios de resolución de problemas de Mendel, les voy a plantear ahora una actividad para que hagan en sus casas, que después las vamos a discutir cuando tengamos la clase mediante Meet. Entonces, la actividad que les propongo es que ustedes armen un progenitor homocigota recesivo, por un lado, y otro progenitor que sea heterocigota para un gen llamado H, ¿sí? Armen un cuadro de Punnett y definan la posible descendencia de un cruzamiento entre estos dos individuos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primer paso es, definen lo que es un progenitor homocigota recesivo para ese gen H. Definen lo que es un progenitor heterocigota para ese gen H. De cada progenitor armen las posibles gametas que se pueden formar, los distintos tipos de gametas que puede formar cada progenitor. Una vez que ustedes decidan qué tipo de gametas pueden formar esos progenitores, lo que van a hacer es armar el cuadro de Punnett poniendo de un lado las dos posibles gametas que puede formar el organismo masculino y del otro las dos posibles gametas que puede formar el organismo femenino. Y ahí lo que hacen es las posibles combinaciones entre ambos progenitores y forman la descendencia, que quiere decir los cigotos que se forman. Y como segundo punto, en esa descendencia o cigotos que formaron, queremos que definan el genotipo, quería decir esto, la composición alélica que va a tener ese cigoto, qué tipo de letras va a tener, si grande con chica, chica con grande, las dos chicas, tiene que decir si son homocigotas, dominante, homocigota recesivo o heterocigota, el porcentaje que se va a obtener de cada uno de ellos y el fenotipo. El fenotipo quiere decir si le tienen que asignar ustedes el gen H que determina. Por ejemplo, el gen H va a determinar altura. Entonces, bueno, el fenotipo, si ustedes eligieron alto o bajo, el fenotipo de la descendencia, según cómo esté la composición de los alelos, tienen que asociar si la descendencia va a ser alta o va a ser baja. Más allá de las interacciones que acabamos de ver nosotros, que hay genes dominantes o alelos dominantes sobre otros y alelos recesivos, además hay otro tipo de interacciones entre distintos genes, que son, por ejemplo, la codominancia, la dominancia incompleta y la herencia poligénica. Ahora lo que vamos a ver es cómo son la interacción entre genes que unos son dominantes sobre otros. En este caso el gen dominante es el D grande y el gen recesivo es el D chico, que sería el R en realidad acá, ¿sí? Fíjense que acá tenemos dos tipos de ¿cómo se llaman estos animales? Loros, ahí está. Los loros verdes son los loros que son dominantes. Acá hay dos líneas puras. El loro verde es de grande, tiene el par de homólogos y cada homólogo lleva un alelo dominante. En cambio, el loro que es de color celeste es un loro que es un homocigota recesivo que lleva la D chica, D chica. Ahí aparece como R, pero nosotros cuando hablamos del mismo gen hablamos de la misma letra chica. Entonces tengan en cuenta como si fuera D chica, D chica. Cuando estas líneas puras de loros formen las gametas y veamos cuál es la posible descendencia, cuando combinemos las distintas, cuando veamos las posibles combinaciones, vamos a ver que tenemos, las combinaciones son
de grande R chica, que el loro va a ser verde, de grande R chica, que el loro va a ser verde, de grande R chica, que el loro va a ser verde, y de grande R chica, que el loro va a ser verde. ¿Qué quiere decir? Que toda esta descendencia, como toda la descendencia va a ser heterocigota, el gen que se va a ver es el gen dominante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los genes dominantes, cuando están presentes, siempre se expresan, ya sean que sean homocigotas o ya sean que organismos heterocigotas. El gen grande siempre se expresa y va a tapar al gen recesivo. Acá tenemos un ejemplo de lo que serían genes recesivos. Tenemos un padre que se llama padre portador y una madre que se llama madre portadora. ¿Por qué se llama los dos portadores? Porque son heterocigotas. Fíjense en que el gen azul, el alelo azul, es el alelo dominante y el alelo rojo es el alelo recesivo, ¿sí? Ambos padres tienen el alelo dominante y ambos padres tienen el alelo recesivo, ¿sí? El alelo que se va a expresar es el alelo dominante, ¿sí? Es el que se va a expresar tanto cuando el individuo sea homocigota dominante como cuando el individuo sea heterocigota, ¿sí? Entonces, el padre que es portador, fíjense, va a poder generar, a partir del cromosoma azul, va a poder generar dos tipos de gametas que lleven el cromosoma, el alelo azul. Y a partir de su cromosoma homólogo rojo va a poder generar dos tipos de gametas que sean rojas. Lo mismo con la mamá. Cuando este padre se junte con esta madre, ¿sí? Las gametas que van a formar cada uno, las posibles combinaciones van a dar esta combinación que sería un homocigota dominante. ¿Sí? El homocigota dominante de alguna manera se va a expresar el gen dominante. Va a haber un 50% de posibilidades que se formen hijos o descendencias heterocigotas, ¿sí? En el cual la característica que se va a ver es la característica dominante. Y va a haber un 25% de posibilidades que se forme una descendencia, un hijo, con la característica recesiva, porque va a ser homocigota recesivo, ¿sí? En este caso lo llaman portador y en este caso a los que llevan el alelo rojo se los llama portadores. O sea, también puede ser, más allá de una característica física, puede ser la manifestación de una enfermedad. Así, el que lleva el alelo rojo puede ser que lleve la información de alguna manera para dar cierta enfermedad, pero como está presente el alelo azul dominante, esa enfermedad no se manifiesta. Esa enfermedad se manifiesta únicamente cuando los hijos reciben los dos alelos recesivos y de esa manera el homocigota recesivo sí manifiesta la enfermedad porque es la única manera de que la característica del gen o del alelo recesivo se observe. Entonces, los genes recesivos solo pueden expresarse o solo pueden verse o solo pueden manifestarse cuando están en homocigosis, cuando están al lado de un gen recesivo. La característica no se manifiesta, la característica recesiva, no se manifiesta en los casos en que el gen recesivo se encuentre presente, ya sea en heterocigosis, y en ese caso se dice que el individuo porta un gen recesivo por más de que no se vea, ¿sí? Bueno, este es otro ejercicio que les planteamos para que también de tipo de dominancia y recesividad, que es como los ejercicios que veníamos viendo hasta ahora. Vemos qué pasa si cruzamos dos líneas puras. Una línea de flores blancas con una línea pura de flores color violeta, ¿sí?
Cuando cruzamos ambas plantas, las gametas de ambas plantas, obtenemos toda una descendencia que tiene el fenotipo 100% color violeta. Eso vendría a ser el fenotipo de la descendencia. Y el genotipo de la descendencia es 100% heterocigota. Lo que queremos ahora es que ustedes armen la F2 de esta descendencia. ¿Qué quiere decir? Que estos cigotos que obtuvimos, lo que queremos que hagan es que ustedes armen las gametas de los cigotos y hagan la autopolinización. Hagan que ese cigoto se cruce, las gametas de ese cigoto se crucen con las gametas de un cigoto similar y que obtengan de ahí la F2 y la describan. Describan cómo es el genotipo de la descendencia y el fenotipo de esa descendencia. Hay otros ejemplos de lo que es la dominancia, que no es dominancia completa, sino que se llama dominancia incompleta. Fíjense este ejemplo en la cual tenemos flores blancas, que son homocigotas recesivas, R chica, que se van a cruzar con plantas de flores rojas, que son homocigotas dominantes. Cuando se hace la F1, en vez de obtenerse todas flores heterocigotas de color roja, se obtienen todas flores heterocigotas de color rosa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una dominancia incompleta. ¿Qué quiere decir? Que cuando está presente los dos alelos, el dominante y el recesivo, el rojo no tiene una dominancia completa sobre el blanco y entonces aparece una mezcla de los colores que da cada alelo, ¿sí? Si esa F1 se deja autopolinizar, entonces se forman las gametas de estas plantas heterocigotas y se cruzan entre ellos, se va a obtener en este caso una relación de un cuarto de plantas blancas, un medio de plantas de flores de color rosadas y un cuarto de plantas rojas, ¿sí? Y esta es la combinación de los alelos. Las blancas son R chica, las rojas son R grande y R grande, y las que son rosas son las que reciben los alelos R grande y R chica. Y si cruzáramos una planta rosada con una planta blanca, fíjense, la mitad de la descendencia sería de flores rosas y la mitad sería de flores blancas. ¿Por qué? Porque una descendencia, el 50% de la descendencia sería heterocigota y el otro 50% de la descendencia sería homocigota recesivo. A esto se le llama dominancia incompleta. Otro tipo de interacción entre genes se llama codominancia y este es un ejemplo de los grupos sanguíneos. Entonces, tenemos distintos tipos de proteínas que recubren los glóbulos rojos. Hay gente que tiene las proteínas, los glóbulos rojos recubiertos de proteínas llamadas A, ¿sí? Otro grupo de gente que tiene proteínas de tipo B, ¿sí? Y hay otro grupo de gente que tiene glóbulos rojos con ambas proteínas. ¿Qué quiere decir? Que en vez de expresarse A o expresarse B, se expresan los dos y se observan los dos. Organismos que son AB serían organismos heterocigotas, pero en vez de que A tape a B o de que B tape a A, se ven los dos tipos de proteínas en la superficie de los glóbulos rojos. Por esto, estos organismos o estos individuos son AB, porque se ve el alelo A expresándose, que da proteínas A, y se ve el alelo B, que da proteínas de tipo B, ¿sí? Y después hay un cuarto grupo de personas que son cero. ¿Por qué? Porque en la superficie de estos glóbulos rojos directamente no hay proteínas en su superficie.
Entonces, acá lo que ven es que la gente que tiene grupo sanguíneo A tiene el antígeno A en la superficie de los glóbulos rojos. La gente que tiene grupos sanguíneos B tienen antígeno B en los glóbulos rojos. Los que son AB tienen los antígenos A y B, y los que son 0, los glóbulos rojos no tienen antígeno en la superficie. Entonces, si vemos cómo son los genotipos de estos organismos, fíjense, acá tenemos que el grupo 0 lleva 2 alelos específicos que son 0. Los que son AB llevan un alelo A y un alelo B. Los que son B pueden ser la combinación del alelo B con otro alelo B o del alelo B con un alelo 0. Entonces ahí el B se ve y el 0 no se ve. Y de este caso, el que tenga el grupo sanguíneo A puede ser o homocigota para A, o que sea heterocigota, pero que tenga A y que tenga 0. Esto se llama codominancia porque cuando hay 2 alelos distintos, que está presente A y que está presente B, se expresan los dos. Y esta última diapositiva, que es un ejemplo de la interacción entre los distintos genes, es lo que se llama herencia poligénica, que es lo que determina la interacción para dar las características de, por ejemplo, en nuestro caso, altura, peso, color de ojos y color de la piel. Nosotros, para simplificar, a lo largo de la teórica siempre decimos que tal gen determina el color de ojos, tal gen determina el color de la piel o del peso o la altura, pero en realidad para estas 4 características que les digo acá, son características que están determinadas por la interacción entre varios genes entre sí. Acá en este gráfico damos un ejemplo de lo que es la pigmentación de la piel, ¿sí? Acá fíjense que la pigmentación de la piel está dada por al menos 3 combinaciones distintas de 3 genes distintos. Según cómo estén combinados entre sí, hay distintas tonalidades de piel, ¿sí? Va a estar la tonalidad más oscura, que va a estar dada por esta combinación de genes específicos, va a dar esta tonalidad de piel más oscura, ¿sí? Y esta combinación específica de esos 3 genes va a dar esta tonalidad de piel más clara, ¿sí? Las distintas otras combinaciones de que si toque A recesivo con B o con C, cual sea la distinta combinación, me va a dar todo matices entre lo que es el color de piel más claro y el color de piel más oscuro. Por eso, en la naturaleza no existe 2 colores de piel específicos, que es uno bien claro o uno bien oscuro, sino que hay distintas tonalidades entre el más oscuro y el más claro. Hay distintos tonos de piel. Lo mismo sucede para los ojos. Fíjense que hay distintas tonalidades de ojos. El que tiene ojos marrones puede tener ojos marrones muy oscuros, ojos marrones más claros tiene otra persona, ojos color miel tiene otro, hay otros que tienen verde, otros celestes, unos que cambian según el día, otros azul verdosos. Entonces hay una mezcla de distintos colores que está determinado por la expresión de distintos genes entre sí, ¿sí? Y eso se llama herencia poligénica, cuando una característica está determinada por varios genes distintos o por la interacción entre varios genes distintos. Entonces, para cerrar esta clase, cerramos con que a partir de un cigoto o célula que se llama huevo, que es en este caso un óvulo fecundado por un espermatozoide, se forma un organismo multicelular. ¿Cómo sucede esto? Es las gametas que fueron originadas por meiosis,
o sea, los espermatozoides y los óvulos que se generaron por meiosis, se unen mediante la fecundación para dar una primer célula de un individuo nuevo que se llama cigoto. Esta primer célula, ¿sí?, se va a dividir y se va a multiplicar por un mecanismo llamado mitosis, y a través de ese mecanismo, esa división celular que es por mitosis, se va a dar el desarrollo y el crecimiento para dar la formación de un organismo multicelular. Entonces, con esto cerramos estos temas de meiosis y Mendel.